¿Cómo están? Aquí vamos a ver cómo analizar de manera vertical y horizontal el balance del estado de resultados y el flujo de efectivo de una empresa. Aquí tenemos el estado de resultado, el estado de situación financiera para el año 2019 y el año 2020. También en este archivo en el que hemos venido trabajando tendremos un análisis horizontal y vertical para los dos estados financieros. Para recordar, en los estados horizontal las partes representativas y en el horizontal las variaciones de esas partidas que son como representativas importantes para una empresa. De esto lo hacemos de una forma porcentual y en pesos para también el estado de situación financiera, pero el análisis no debe limitarse solo en cálculos y variaciones, por ejemplo. Para ello también deberemos analizar causas y análisis de esos resultados. También pues para ello necesitaremos fuentes de información como por ejemplo el entorno económico, el sector donde opera la empresa. También tendremos en cuenta notas de estados financieros, porque pues nos bota una información muy buena, una gestión de parte trimestral y semestral. Esto también nos brinda información de lo que sucede en estos periodos, sino que también nos habla de las perspectivas y proyectos futuros que tiene una empresa. Con base en este análisis e interpretación que haremos, servirán para un futuro, para la toma de decisiones por parte de la junta directiva, por ejemplo. Bueno, para el entorno económico, para la empresa en el año 2019 fue una corriente, mientras que en el año 2020 fue un año atípico como por ejemplo en unos resultados del coronavirus que se ha generalizado. Bueno, ¿dónde se opera la empresa? Que es donde se generan los ingresos. Esta empresa en general es una empresa comercial del sector de alimentos y también realiza operaciones de comercio exterior. Listo, el análisis vertical. Identificamos que el costo de venta participa en un 67%. En los estados financieros podemos identificar que los costos son altos por las materias primas y mano de obra. Características de empresas como por ejemplo las industriales. Listo, en el análisis horizontal vemos que esta partida disminuyó en un 2%, investigando sobre esto en el sector económico. Por estas crisis en el COVID, las materias primas subieron de precio. En gastos de venta, que en el análisis vertical, que se identifica un 24% de futuros ingresos. Y en las notas a los estados, que esos gastos de venta agrupan estos tres rubros, que son los gastos como publicidad, promoción y demás. Y en el análisis horizontal, que estos disminuyeron un 2% en el horizontal. Y esto se debe al costo de los fletes porque en 2020 tiene pues costos a la movilidad de acuerdo al COVID. Bueno, en costos operacional se refiere a la que se obtiene exclusivamente por lo de la operación de la empresa, como fabricar y comercializar alimentos. Identificamos que es del 6%. Y en el análisis horizontal vemos que disminuyó un 30%, que es un análisis que, bueno, indagamos que las ventas en el 2020 se vieron disminuidas por el COVID y las restricciones de movilidad. Listo. Y ahora cuando nos vamos a la utilidad neta del periodo, involucra la utilidad operacional y otros ingresos y gastos por otros diferentes por la actividad principal, como adicionales comercializar y fabricar alimentos. Vemos que esta utilidad neta es del 2% en el vertical, y vemos que disminuyó de un porcentaje al menos 49%, dependiendo del estado financiero. Bueno, el consumo de los productos disminuyó de acuerdo a la movilidad, y también los costos aumentaron significativamente por la adquisición de insumos para cumplir las medidas de seguridad, tanto el personal como también las adecuaciones de la fábrica y oficinas. Cuando reunimos toda esta información, nos damos cuenta que nos hablan de lo relativo
a la operación de la empresa y de las actividades que generan ingresos. No nos salen de la estructura financiera ni cómo se financió la empresa. Y hacer como los activos y pasivos de los patrimonios. El 2019, por ejemplo, vemos que fue 2019 vemos que fue un año corriente para la empresa, y en el 2020 pues fue un periodo atípico por los efectos del coronavirus pues, en el ámbito mundial. Listo, nos vamos a fijar en dos rubros: el efectivo y las cuentas por cobrar. Vemos que las cuentas por cobrar disminuyeron casi en un 10%. Eso significa que estos clientes realizaron los pagos a la empresa. Y una señal de esto es que el efectivo y el equivalente aumentaron casi la misma proporción. Y estas cuentas proporción disminuyeron 10%, mientras que nuestro efectivo aumentó un 9%. En el análisis vertical vemos que identificamos que vemos una partida representativa, es la propiedades, plantas y equipos, que representa casi la mitad de los activos del equipo. Y en el análisis horizontal vemos que disminuyó un 3%. Listo, la empresa hizo operaciones de venta, operaciones de retiro y equipos para fábrica según su vida útil. Y a esto se debe que esta disminución, lo cual hace que también disminuya un poco estos activos no corrientes, pero no es una variación significativa. Ahora vamos al pasivo y al patrimonio. Recordando que el pasivo y el patrimonio, que esto cómo se financia una empresa, si se financia con externos, como el pasivo, o si se financia con capital propio o si tenemos socios. Bueno, aquí en las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar representa el 21% del patrimonio. Vemos que disminuyeron 14%. Las notas del estado financiero nos indicaban que, como eran deudas de corto plazo, no se financiaron, no se causaron intereses y se priorizó el pago a proveedores nacionales, lo cual contribuye en parte a disminuir estos pasivos corrientes o de corto plazo. Listo, los pasivos no corrientes. Estas obligaciones financieras representan el 51%, un poco más de la mitad de toda la financiación de la empresa, y que aumentó del 2019 al 2020 un 10%. Cuando nos dirigimos a las notas de los estados financieros, pudimos evidenciar que la empresa emitió deuda a través de bonos con vencimiento al 2027 y incrementó su pasivo a largo plazo. Listo, ahora vamos con una financiación interna, que sería el patrimonio. Aquí vemos que las participaciones del patrimonio, que representa el 9% del total de esa financiación, y vemos que un año a otro aumentó un 7%. Esto pues se debe a un aumento de valor y participaciones en la empresa del útil al exterior, que también puede haberse dado por variaciones en la tasa de cambio. En general, el patrimonio disminuyó un 10%. En general, pues observamos que el análisis horizontal y vertical no solo lo vemos en solo hacer cálculos, como dijimos anteriormente, en el diferentes entornos que pues afectan de forma en general como positiva y negativa, que puede mejorar o hacer que se vea una mejor situación financiera. Permite tener un panorama más claro de cómo se toman decisiones de acuerdo a los balances y los números que también de la empresa, de acuerdo con nuestras tablas.